Estamos en la serie El Supremo Llamamiento y hemos ya empezado nuestro estudio de los personajes neotestamentarios o del Nuevo Testamento. Vimos la semana anterior lo que fue el llamamiento de Mateo, aquel que era publicano, y hoy estudiaremos el llamamiento de los pescadores. Ese es el título de este mensaje. ¿Podemos leerlo en voz alta todos juntos, por favor? El llamamiento de los pescadores. Aunque posiblemente 7 de los 12 discípulos de Jesús hayan sido pescadores, Lucas registra el llamamiento de los 3 pescadores más prominentes que Jesús llamó: Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 serían también los más cercanos a Jesús y lo acompañarían en sucesos trascendentes como la transfiguración, y estarían más cerca de él en el Getsemaní también. Así es que hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, y vamos a ver este pasaje donde el Señor llama a Pedro, a Jacobo y Juan. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y este es el punto número 1. El maestro extraordinario busca a gente ordinaria. En el contexto del primer siglo, la mayoría de los maestros consideraban humillante el hecho de salir a buscar discípulos. Los maestros que eran de cierta categoría siempre esperarían que la gente se interesara por ellos y fueran las personas las que tomaran la iniciativa de seguirles. Los discípulos honraban a los maestros buscándolos. Jesús rompió este paradigma y buscó y llamó a sus 12. Mis hermanos, no solamente nuestro Señor rompe los paradigmas al nacer en un pesebre, sino que además cuando empieza a llamar a sus discípulos. El Señor Jesús dijo que no le escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. También nos dijo que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, y esto nos lo dice a través de su siervo, su apóstol, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Así es que podemos comprender que Dios mismo se hizo carne para buscar a los pecadores y vino a buscar primeramente aquellos 12 con los cuales ejercería su ministerio terrenal. Normalmente los maestros tenían discípulos que propagaban sus enseñanzas. Es decir, la función de un discípulo era enseñar lo que había aprendido de su maestro.
Y los maestros de mayor prestigio en el primer siglo en el judaísmo tendrían entre sus discípulos a fariseos, a saduceos, a escribas, a gente importante en la sociedad judía, pero Jesús llamó en esta ocasión a pescadores. Los galileos, por ejemplo, dependían mucho de lo que era la pesca y los granos. Los vendedores secaban o salaban el pescado para preservarlo y venderlo. Ahora, en el versículo 1 vemos que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. Ahora, es importante entender esto. El lago de Genezaret es la forma en la que Lucas llama al mar de Galilea. Y Juan, por ejemplo, lo llama mar de Tiberias. Ahora, este es realmente un lago de agua dulce, tiene unos 30 kilómetros de largo por 13 de ancho y está rodeado de montañas. Y en aquel contexto el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, por favor, repitan conmigo la palabra de Dios. Es sumamente importante guardar esto en nuestros corazones. La multitud hizo un tumulto tan grande que Jesús no podía seguir con la enseñanza. Y entonces busca una solución. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Muy bien, ellos estaban desvelados, habían trabajado toda la noche, y esta labor de lavar las redes era una rutina que se hacía después de trabajar en la pesca. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, al que posteriormente él llamó Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Los rabís en aquel tiempo solían enseñar sentados. Ahora, Jesús inicia aquí tomando esta barca como la plataforma sobre la cual predicaría. Inicia o comienza la metáfora de la pesca de seres humanos, que llevaría su cúspide en el versículo 10. Ahora bien, Jesús logra realizar un anfiteatro natural. La gente se paró en la orilla y él usó esta barca como el escenario para dar su enseñanza, su predicación de la palabra de Dios. Ahora, este no fue el primer contacto que Jesús tuvo con Simón Pedro, porque sabemos muy bien que en el capítulo anterior se nos relata que Jesús ya había sanado a su suegra, y también en el Evangelio de Juan se nos dice que Andrés, fue quien le dijo a Simón, su hermano, que había hallado al Mesías, Jesucristo. Aparentemente, estos pescadores del área de Capernaum ya conocían a Jesús, pero aún no le habían seguido a tiempo completo o de tiempo completo. El facilitarle a Jesús la barca para que predicara la palabra de Dios presagiaba el hecho de que el Señor llamaría a personas para que colaboraran con Él en la transmisión de la palabra divina a la gente. Hasta este punto el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús realizando su ministerio solo, predicando, enseñando en sinagogas, y es acá donde Él llama a sus primeros discípulos. Sorprendentemente, una barca de la misma región y época fue encontrada en un hallazgo arqueológico en muy buenas condiciones. Esta barca estaba enterrada en la orilla del mar de Galilea o el lago de Galilea y fue hallada en 1986. Se le conoce como la barca de Jesús, aunque no podemos realmente garantizar que esta fue una barca que Jesús usó. Sí es una barca muy similar a la que él habría usado. Tiene 8 metros y 27 centímetros de largo y 2 metros con 35 centímetros de ancho.
Ahora, hay un mensaje acá y es que el discipulado conlleva la misión de comunicar la palabra de Dios. El doctor J. Vernon McGee dijo, todo púlpito es un barco de pesca, un lugar para propagar la palabra de Dios e intentar pescar almas. Pero también aprendemos de Jesús que además de esto, la transmisión del mensaje de Dios no se limita al púlpito ni a las cuatro paredes de una iglesia. Jesús predicó desde una barca a aquella multitud que estaba en la orilla, porque las almas necesitadas están en todas partes. Y nuestra misión es ir y predicar el Evangelio en todo lugar y a toda persona. Trabajemos con las herramientas que ya tenemos disponibles. Aunque nuestras condiciones no sean óptimas y nuestras capacidades sean limitadas, la palabra de Dios siempre sigue siendo perfecta. El mensaje del Evangelio siempre es de salvación. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que nunca nos detengamos. Es importante que jamás nos callemos, porque si lo hacemos, entonces más almas perecerán sin Cristo. El punto número 2, obedecer a Jesús hace la diferencia entre el fracaso y el éxito. Y me refiero al éxito no como la corriente de este mundo que está bajo el maligno lo define, sino al éxito según Dios. Veamos lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Era un hecho conocido que en el mar de Galilea se lograba una mejor pesca por la noche en aguas de poca profundidad y no de día en aguas profundas. Lo que sucede es que por la noche los peces salen a alimentarse y se aproximan un poco más a la superficie. De día los peces buscan aguas más frescas que están en las profundidades. Entonces, lo que Jesús le pidió a Pedro que hiciera, pescar a la luz del día, mar adentro, es decir, en aguas más profundas, era lo contrario a todo el conocimiento y experiencia que Pedro tenía como pescador, pero reconociendo la autoridad de Jesús, decidió acatar su instrucción, aún yendo en contra de su criterio profesional, de su juicio, como un pescador experimentado. Noten cómo el Señor aprueba la obediencia incondicional, aun cuando ésta no tiene lógica. Obedecer la palabra de Dios es el primer paso para el milagro que estos pescadores experimentan. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Literalmente en griego dice, y su red comenzaba a romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían del peso de los peces o de los pescados. Warren Wiersbe hace una observación acá y es que aprendemos que no somos depósitos sino canales de bendición para compartir con otros lo que Dios en su gracia nos ha dado. Si mantenemos todas las bendiciones acaparadas para nosotros, nuestra barca se puede hundir. Pero nuestra función es llamar a otros para que nos ayuden también con esta gran pesca milagrosa. Y obviamente estoy hablando de una manera en la que estoy tratando de ilustrar el ministerio que Dios nos ha encomendado no es para acaparar para nosotros, no es para quedarnos con todas las bendiciones nosotros, sino para compartirlas con todos los que nos rodean. Este es el punto número 3. La inmensidad de Jesús provoca un sentimiento de indignidad en los pecadores. En el versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
Simón Pedro no se siente digno de recibir la bendición de Dios, tampoco de ser su amigo. En el capítulo anterior, los que le dijeron a Jesús, déjanos, habían sido demonios. Había un hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga. Y este demonio se dirigió a Jesús diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo Dios. Este demonio había reconocido la santidad de Jesús y que Jesús es Dios en el capítulo 4. Ahora en el capítulo 5 es un hombre pecador. El que ve la inmensidad de Cristo y reconoce su santidad dice, apártate. Vean cómo el demonio dice, déjanos. Y vean cómo Pedro dice, apártate. Porque soy un hombre pecador. Ahora, mis hermanos, para los demonios Jesús representaba claramente un enemigo peligroso. Pero para Pedro, Jesús sería quien perdonaría todos sus pecados en la cruz y le daría vida eterna. Sin embargo, en ese momento, Pedro desconocía el plan de salvación, Pedro desconocía la obra redentora que Jesús vendría a hacer. Se sintió indigno de Cristo y le pidió que se apartara. En el versículo 9, Lucas explica que no solamente Pedro temió, sino también todos los que estaban con él. Dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Todos reconocieron que esta gran pesca no había sido o no había ocurrido por causas naturales, sino sobrenaturales. Habían experimentado literalmente una pesca milagrosa. Pasaron del asombro por el milagro al temor por ser pecadores. El poder milagroso de Jesús evoca una sensación de indignidad en nosotros, pero también nos hace reconocer su autoridad, que es única. Para Jesús, solamente los pecadores que se saben pecadores, necesitados de ayuda, pueden entrar en su servicio. En otras palabras, el único currículum que Pedro tenía para mostrarle a Jesús era, soy un pecador que no se siente digno de estar contigo. Muy similar al síntoma de Isaías cuando dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Mis hermanos, el reconocernos indignos ante Dios nos capacita para servir junto a Él. Esa fue la historia de Pedro. El haberse sentido indigno ante Jesús le capacitó para servir junto a Jesús. Solo hay otro llamamiento registrado en Lucas de forma explícita, y es el llamamiento que Jesús hace a Mateo, el cual ya estudiamos. Y allí, después de que Jesús comparte con los publicanos y los pecadores, Jesús deja muy claro que no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y que Él no había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Pero les he explicado que básicamente el sentido es este. Los enfermos que se creen sanos no buscan a un médico, sino los enfermos que se saben enfermos son los que buscan un médico, o los que necesitan un médico, más bien.
Y es el mismo caso con los justos. No es que fueran justos, sino que se creían justos siendo pecadores. Y entonces rechazaron al Mesías. Pero aquellos pecadores que se supieron a sí mismos como pecadores fueron los que recibieron a Jesús. Así es que ese sentimiento de indignidad es un buen síntoma, porque significa que estamos reconociendo nuestro pecado, que estamos arrepintiéndonos de nuestra maldad y también reconociendo que necesitamos de Cristo, el que perdona pecados, el poderoso Salvador. Y cuando damos ese paso, entonces somos aptos para servirle. Se los he dicho una y otra vez, Jesús no llamaría a ningún prepotente altivo que dijera yo soy el príncipe, el más guapo, el más galán, el mejor orador, el más inteligente de todos. Por eso me escogiste, Jesús, ya lo sabía, ya lo sabía. No fue así. No hay un solo personaje en la historia bíblica que haya sido llamado por sus grandes cualidades o capacidades. Todos hemos sido llamados por la misericordia inmensa y la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Esa es la realidad de todos y cada uno de nosotros. El punto número 4 y final. Jesús convierte una ocupación común en un ministerio con un propósito eterno. Mis hermanos, quizá muchos de nosotros pensamos, bueno, yo tengo un trabajo que se denomina como secular. ¿Y cómo puedo servirle a Dios? Bueno, en ese mismo trabajo, Dios puede ajustar tu enfoque y darte una perspectiva de eternidad. Algunos el Señor nos saca de donde estábamos y nos llama a tiempo completo. A otros el Señor nos deja en los negocios donde estamos trabajando. Pero el Señor siempre puede ajustar nuestra perspectiva de lo efímero, de lo temporal, a lo eterno. Y entonces ahora el trabajo que parecía un trabajo temporal para poder subsistir una quincena o un mes o para seguir produciendo en los negocios, puede convertirse en algo mucho más profundo. Podemos hacer una agenda nosotros con citas, con clientes, pero la agenda divina puede invadir esa agenda temporal que nosotros tenemos y hacernos citas divinas para alcanzar a personas para Cristo, para proclamar el Evangelio, para que su nombre sea dado a conocer en todo el mundo. Vemos lo que dice el versículo 10, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Mis hermanos, Jesús nunca abandona un pecador que reconoce su condición miserable. Todo pecador que reconoció su situación fue abrazado por la misericordia y la gracia de Cristo. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. En otras palabras, el que viene a mí reconociendo su pecado, yo no lo rechazo. Y es más, no solamente le dice a Pedro, no temas, yo ya sé, Pedro, que tú eres un pecador, por eso te he venido a buscar, por eso te escogí, porque sabía que ibas a reconocer que no eras digno de seguirme, por eso cumpliste los requisitos, Pedro, porque no eres un altivo que niega su pecado o que niega su enfermedad. Este es el primer paso, Pedro, para poderme servir. Ya lo has hecho, por eso no temas. Yo puedo resolver tu situación, yo puedo perdonar tus pecados. Pedro, ahora aquí está el propósito de tu vida. Desde ahora serás pescador de hombres. A partir de ahora, las herramientas de Pedro no serían más las barcas y las redes, sino la palabra de Dios y el amor por los perdidos. Versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquella fue la última ocasión que trabajaron como meros pescadores de peces, porque Jesús cambió sus prioridades.
y se convirtieron en pescadores de hombres. Ahora, aprendemos de este llamamiento que Jesús hace, que hay una respuesta inmediata e incondicional a Cristo. La ocupación de estos hombres como pescadores proporciona un modelo para un elemento clave en el discipulado, el reclutamiento de otros discípulos. Es decir, el discípulo de Jesús es comisionado para ganar otros discípulos, pero no para sí mismo, sino para Cristo. Mis hermanos, el realizar un ministerio creyendo que uno desarrolla discípulos para sí mismo es un autoengaño y un desperdicio. No realizo el ministerio que Dios me encomendó para tener discípulos para mí. No, mi función es hacer discípulos para Jesucristo. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de una denominación o de un ministerio o de un personaje religioso o de un pastor o un ministro del Evangelio en la actualidad, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos discípulos para Jesús, donde toda la gloria es de Cristo, toda la honra es para Él. Para ser un pescador de peces se requiere entrenamiento, experiencia y paciencia, lo mismo que en el evangelismo para ser pescador de hombres. Mis hermanos, noten cómo la misión es hacer discípulos. No solamente se limita a vayan por todo el mundo y hagan a la gente repetir una oración. Esta es una práctica reciente de la iglesia cristiana. En la iglesia primitiva no mirábamos a la gente diciéndole repita esta oración o levante la mano o pase al frente. En la iglesia primitiva mirábamos que la conversión era más profunda y que la expresión de la conversión como tal era que la gente se bautizaba en aguas. Esa era la forma más prominente de evidenciar que se había hecho una decisión para seguir a Cristo, el bautismo en aguas. Ahora, no descarto que pueda ser un instrumento útil el hecho de repetir una oración de fe, es válido y lo podemos hacer, pero no se limita a eso. Tenemos que hacer discípulos. Esto significa que llevamos a la gente a un punto donde ellos también empiezan a formar a otros para Cristo, a alcanzar a otros para Cristo. Eso es hacer discípulos, porque discípulo es el que hace a otros también discípulos. Ahora, a menudo cuando Dios llama a alguien, hace uso de su experiencia en el pasado. Estos hombres eran pescadores de peces y Jesús los hizo pescadores de hombres. El caso de Moisés y David en el Antiguo Testamento. Ambos personajes eran pastores de ovejas y Dios los llama de ser pastores de ovejas a ser pastores de su pueblo Israel. Dios suele usar las habilidades que hemos desarrollado en el pasado y que hemos utilizado para diferentes propósitos o razones, pero ahora Él le da un sentido mayor a todo esto, porque nos llama a ser útiles en su reino. Nosotros debemos entregarnos por completo a Dios y Él puede usar nuestro trasfondo para su propósito divino. Habrá cosas que tendremos que dejar atrás en el pasado, pero algunas otras cosas Él las encamina para que sirvan para su plan. Podemos confiar en Él por completo. El llamamiento al ministerio trasciende y transforma toda vocación anterior. Seguramente, cuando Pedro predicó en aquel día de Pentecostés y vio sorprendentemente que alrededor de 3,000 personas se entregaron a Cristo, recordó las palabras de Jesús. Pedro, yo te haré pescador de hombres. Ser un discípulo de Jesús significa reconocer nuestra propia indignidad ante un Dios santo. Tener la voluntad de dejarlo todo
para seguir a Cristo y de reclutar a otros para que sean discípulos. Mis hermanos, es una misión preciosa, es una misión hermosa. Y Jesús sigue llamándonos el día de hoy para que seamos pescadores de seres humanos. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Maestro extraordinario, te damos gracias por escoger a gente ordinaria. Señor, mientras que los maestros de categoría pensaban que era rebajarse, buscar discípulos, tú tomaste la iniciativa de buscar enfermos espirituales y pecadores. Tú nos amaste primero. Y siendo Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste. Y viniste como hombre y siervo, y tuviste muerte de cruz por amor a nosotros, para salvarnos y perdonarnos. La iniciativa es tuya. Cambiaste los paradigmas. Nos has enseñado lo que es la humildad. Gracias por buscarnos, por escoger nuestra barca y por no rechazarnos, por no desecharnos. Cuando nosotros nos descartamos y nos sentimos indignos de ti, cuando nosotros pensamos que lo mejor sería que tú te apartaras, tú nos vuelves a decir: no temas, no temas. Yo sigo teniendo un plan para ti. Yo te voy a usar. Señor, y entendemos cómo esa obediencia incondicional hace la diferencia entre el fracaso y el éxito. En tu palabra echaré la red. No lo hago en mis fuerzas, ni en mi conocimiento, ni en mi experiencia, ni en mi criterio. Lo hago en tu palabra. Y al predicar tu palabra siempre cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Como dice Isaías, gracias por esa certeza, Señor. Y gracias porque puedes tomar una ocupación común y convertirla en un ministerio con trascendencia eterna. Sea cual sea nuestro oficio, sea cual sea nuestra profesión y nuestro trabajo, lo ponemos en tus manos para que pase esa barrera de lo efímero y lo temporal y que trascienda a lo eterno. Señor, sea cual sea el trabajo que mis hermanos desempeñan, te ruego que ellos puedan ver cómo tú les usas para tu propósito eterno. Gracias, Cristo, por escogernos y por darnos ese modelo de la pesca de peces
para pescar seres humanos. Tú empezaste a ilustrarlo para nosotros cuando te paraste sobre una barca de pescadores para predicar la palabra de Dios. Y luego le dijiste a Pedro: yo te haré pescador de hombres. Y esta palabra para Pedro se extendió para Jacobo, para Juan, y todos ellos predicaron el Evangelio hasta el último día de sus vidas. Por eso, henos aquí, Señor. Somos tu iglesia. Es en tu palabra que lanzamos la red. Es en tu palabra que vamos mar adentro. Y te creemos. Un mundo posmodernista o posmoderno, en el cual la verdad es subjetiva, puede ser el escenario difícil para echar la red, pero no la echamos en nuestro nombre. Es en tu palabra. No comunicamos nuestras ideas efímeras. Predicamos tu palabra de vida eterna. Las eras cambian, pero tu palabra permanece para siempre. Úsanos, Señor. Si alguno de nosotros se había descartado a sí mismo, tú desvaneces todo esto, Señor. Toda barrera, todo muro, todo obstáculo, todo prejuicio se desvanece cuando tú dices dos palabras: no temas, no temas. Gracias, Señor, por no solamente perdonar nuestros pecados, sino además darnos una razón de vivir. Somos tus discípulos. Somos pescadores de hombres. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Como dice Pablo en Romanos, cree en tu corazón y confiésalo con tus labios. Y dile al Señor estas palabras. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.